La visión y la lengua están íntimamente relacionados y en su conjunto son los que permiten el desarrollo mental de nuestra especie. La repetición frecuente de fonemas lingüísticos de la lengua materna lleva al establecimiento de conexiones neuronales. Si un niño oye repetidamente un sonido y ve al mismo tiempo la cara de su madre, entonces está aprendiendo a relacionar el sonido con una realidad visual. Ese es el proceso de aprendizaje de los idiomas. Por cierto, que si el niño está creciendo en un ambiente bilingüe, fácilmente distingue después de un tiempo las características de ambos idiomas, los aprende los dos y el niño es entonces bilingüe. Esta relación de visión y lengua permite crear representaciones mentales de objetos, eventos y relaciones. Se conjuntan palabras y formas y se generan frases que se pueden enunciar. Esto mejora la capacidad de pensar. En nuestra especie, el lenguaje es la base de la información. El lenguaje es lo que se usa para representar la información. Es el medio de transmitir y almacenar la información. Esto nos ha dado una ventaja evolutiva, puesto que nuestro lenguaje es el más rico de todos los lenguajes de las especies en la Tierra. Aristóteles ya mencionaba y se preocupaba por esto y nos indicaba que el mundo de los entes precede el mundo de los conceptos que preceden al lenguaje, el cual precede a la escritura. Entonces la secuencia entes, conceptos, palabras y escritura tiene un significado temporal y una interpretación ontológica. En el otro extremo del continente, en Asia, Liu Xie nos dice que cuando la mente trabaja se produce el lenguaje, y cuando se produce el lenguaje se produce la escritura. El Tao inspira la escritura y la escritura ilumina al Tao. El origen del lenguaje es hasta el momento desconocido, puesto que no hay registros arqueológicos del lenguaje oral. Posiblemente se puedan dar algunas explicaciones plausibles sobre el origen del lenguaje. Aquí en esta filmina aparecen varias posibilidades. El movimiento estilizado para indicar alguna acción necesaria diciendo a la derecha o apuntando y decir por allá. Un complemento del lenguaje corporal, como hacen los perros cuando están enojados, se les eriza el pelo y gruñen. Pero también se podría pensar que podemos vocalizar imitando los sonidos que aparecen en nuestro entorno. Preguntas y respuestas puede ser otro origen. Hay 5 invenciones separadas del lenguaje escrito: en China, India, Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. Quizás exista una sexta en Sudamérica, en Chile y Perú. Los medios de soporte que se emplean para la escritura son muy diversos y en cada caso evolucionan de acuerdo con el entorno en que se desarrollaron. La motivación de estas invenciones, de los medios de soporte de la escritura, es la creación de acervos de información que permitan un funcionamiento ordenado de un pueblo, estableciéndose archivos de sus actividades, de sus normas, de sus leyes, de sus invenciones, y esos archivos permiten transmitir la información de generación en generación. Es decir, la escritura escrita transmite la información en el tiempo. Esos acervos de información existieron en todas las culturas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto había casas de los libros, que eran esencialmente bibliotecas o acervos administrativos, y casas de la vida, que eran centros de estudios para que los escribas llevaran a cabo su labor y tuvieran colecciones de las que se podía hacer copias. En Siria, las bibliotecas Dugarit también comprendían archivos diplomáticos, literatura, y son las primeras bibliotecas privadas que se han encontrado hasta la fecha. En Irak, la biblioteca de Asurbanipal fue considerada como la primera biblioteca sistemáticamente recopilada. En China, la dinastía Qin tenía bibliotecas. Esta dinastía empezó destruyendo todo lo que existía antes previamente para que se perdiera el rastro de la historia, y empezaron a formar sus propias bibliotecas. Posteriormente, la dinastía Han construyó encima de las bibliotecas que ya existían y llevaron a cabo un primer sistema de clasificación de los libros.
lo cual implica, por cierto, clasificar el conocimiento humano en diferentes rubros, porque de esa manera no podemos tener los libros de matemáticas, los de física, los de historia, los de geografía, colocados en acervos de una forma que todos estén juntos, lo cual permite estudiar cada disciplina de una forma mejor. En el Valle del Indus también había bibliotecas muy antiguas que fueron destruidas por los arios que llegaron del norte. No se puede decir exactamente cuándo fue, pues se dio en olas sucesivas. Quizás la destrucción de esos escritos sucedió en el año 2000 antes de nuestra era, y no se ha encontrado rastro de esa escritura desde ese momento hasta la aparición de los primeros escritos de Buda. Los manuscritos de la India, después de que se iniciaron en la época de Buda, estaban en sánscrito, tamil e hindi, 3 lenguajes diferentes, y se guardaban en muts, que eran templos, que eran escuelas formales. Luego en escuelas informales, en palacios y en las casas de los trovadores de esa civilización. En Mesoamérica se conjuntan acervos de códices realizados por los pueblos indígenas antes de la conquista española. Son los pocos ejemplos que tenemos, los que sobreviven, de que la escritura se empleó en Mesoamérica a lo largo de milenios. Esos acervos se llamaban Amoxcali en náhuatl y estaban ubicados en las escuelas. Las crónicas nos indican que cuando llegaron los españoles a la parte de Mesoamérica, existían ya grandes acervos en diversas ciudades de Mesoamérica y de la península de Yucatán. Es decir, en América también había la tradición, se vio la utilidad de conjuntar acervos de información. Es posible que los primeros códices mayas fueron encontrados en Belice y vienen del año 300 a 600 de nuestra era. Uno de los acervos más importantes para nosotros, para el mundo occidental, y que nos trae lecciones importantes sobre la seguridad de la información, fue el acervo de la Biblioteca de Alejandría. Aristóteles, que era maestro en Atenas y tenía una pequeña biblioteca personal, se dedicaba a dar clases, pero no ganaba suficiente dinero. Entonces decidió irse hacia el norte de Grecia y convencer al rey local de organizar una escuela para sus hijos y los hijos de sus nobles. Esa escuela que fundó Aristóteles en Macedonia fue la que en realidad le permitió al hijo de este rey, o sea, a Alejandro Magno, organizar ejércitos impresionantes y empezar a combatir a todos los reyes a su alrededor. Como Alejandro Magno y sus colegas, sus compañeros, sabían leer y escribir y habían estudiado historia, pues tenían una gran ventaja sobre los reyes contemporáneos que eran completamente iletrados. Entonces, esa pequeña escuela de Aristóteles con su pequeña biblioteca es lo que le dio la herramienta a Alejandro Magno para crear un imperio que abarcaba desde la India hasta el Océano Atlántico. Alejandro Magno murió muy joven, del orden de 30 años. Algunos dicen que lo asesinaron, otros dicen que agarró una tifoidea fulminante, y después de una época de incertidumbre, uno de los condiscípulos de Alejandro Magno, llamado Ptolomeo, logra controlar todo ese imperio. Se le llama Ptolomeo I. Por cierto, que es el fundador de la casa de Ptolomeo, que gobernó en toda esa zona y hasta a final de la era antes de Cristo gobernaban en Egipto. Ptolomeo le encarga a otro de sus condiscípulos, Demetrio, que estableciera una biblioteca en la ciudad más importante del imperio en aquel momento, que era el puerto de Alejandría, en el Mediterráneo. Demetrio se las ingenió para que Ptolomeo le pidiera a todos los reinos que dominaba que enviaran copias de sus libros. También se las ingenió para revisar, registrar todos los barcos que llegaban a Alejandría, encontrar los libros que llevaban, los mapas que llevaban y retenerlos, diciéndoles que en su siguiente viaje les devolvería ese material después de haber hecho copia. Por esos métodos se reunieron en Alejandría en 200 años
aproximadamente 700,000 títulos, que no es poca cosa. Y la Biblioteca de Alejandría había empezado con un edificio, y como pasa en todas las bibliotecas, luego tuvieron que construir un segundo edificio. Y la magnitud de esta colección los llevó también a catalogarla, a clasificar el conocimiento y a establecer una disciplina que versa sobre eso, sobre las categorías de pensamiento. Ahí, alrededor de esa biblioteca, se reúnen grandes pensadores a leer esos libros y a tomar apuntes y eventualmente a escribir. Es decir, todos los que tenían algún deseo de aprender cosas nuevas, ya no tenían que viajar de pueblo en pueblo para ir preguntando y averiguando qué cosas sabían los demás, sino que también podían acudir a un solo sitio donde estaban todos los libros y donde estaban todos los maestros. Eso da origen a la primera gran universidad. En esa universidad enseñan, por ejemplo, Ptolomeo el geógrafo, Euclides, Erastótenes, en fin, duró varios siglos. Para que se den cuenta de la importancia de los acervos que contienen información reunida sobre muchas disciplinas, les hago notar que dicen que ahí en Alejandría se creó el primer mapa mundi. En aquellas épocas cada rey tenía un mapa de su propio reino y era un secreto de Estado, porque el que conociera en detalle cómo estaba ubicado el reino, pues tenía ventajas militares. Al haber acopiado todos los mapas de todos los reinos de ese imperio, por primera vez en la historia en el mundo occidental se pudieron juntar todos esos mapas parciales y organizar de esta manera un mapa mundi, es decir, un mapa de todo el mundo conocido. Esto es un tipo de trabajo que se hace en una biblioteca y que no se puede hacer si no existen los grandes acervos. Desafortunadamente, esa biblioteca, que había durado ya bastantes siglos, fue destruida en la guerra que se desató entre Julio César y Cleopatra. En el año 400 antes de nuestra era, en esa guerra, se quema el edificio principal de la Biblioteca de Alejandría. Puede ser que ese haya sido un daño colateral deseado por los romanos para disminuir el poder del imperio hasta entonces dominante, que era el imperio griego. El segundo edificio sobrevivió hasta el año 391 de nuestra era, cuando Teodosio, que es el primer emperador en Constantinopla que es cristiano, ordena su destrucción. Eso es una verdadera catástrofe. Se pierde para Occidente la información acumulada a través de muchos siglos. Sobreviven algunas obras, por ejemplo de Aristóteles, que es lo único que se podía leer durante mucho tiempo. Ahí empieza lo que nosotros llamamos la Edad Media, en inglés the Dark Ages, es decir, la Edad Oscura, en donde no había un acervo de información acumulada. Es decir, fue un salto hacia atrás de nuestra civilización. La poca información que quedaba escrita se guardaba en bibliotecas, en monasterios, en palacios, a los cuales se restringía el acceso solo a los que el dueño del acervo consideraba que tenían mérito para entrar. Aquí verán ustedes algunos videos sobre la Biblioteca de Alejandría. Vale la pena que les echen un vistazo. En la Edad Media se iban reconstruyendo algunos acervos de información, pequeños acervos de pergaminos y de libros manuscritos, que contenían algunas decenas o centenas de títulos mediante el intercambio de copias de las obras. Ese proceso de copias fue lento y era muy costoso. Cada documento que había en un acervo tenía un alto valor, tanto por su costo como por la información que contenía. Se atesoraban esos libros. Se decía que los libros eran el alimento del espíritu y las armas del espíritu. Cuando un acervo perdía alguno de sus títulos, era difícil obtener una copia, entonces los guardaban con mucho cuidado. Afortunadamente, para nuestra cultura, los estudiosos árabes que acudían a Alejandría para estudiar tenían que hacer traducciones de los libros de Alejandría, porque los árabes no hablaban ni leían griego, y sin embargo querían ir ahí a estudiar.
Entonces hubo una labor sistemática de traducción del griego al árabe y una labor sistemática de envío de traducciones a las ciudades árabes como Damasco o como Bagdad. Ahí se inicia el florecimiento espectacular de la cultura árabe, que dura hasta que aparece Mahoma, que predica que solo hay que leer un libro, que es el Corán, el que él ha escrito, y que no se deben leer los demás libros. Dentro del mundo árabe se aceptó el islamismo, excepto que una secta de los árabes no estuvo de acuerdo y logró emigrar con sus acervos de información escritos en árabe al lugar más lejano posible en ese imperio, que era España. Entonces llegan los árabes a España, establecen grandes ciudades como Granada y Sevilla, conquistan prácticamente toda la península y se establece, sobre todo en el sur de España, una cultura, una civilización que tiene crecimiento intelectual muy importante. Tan importante es que estudiosos del resto de Europa van a estudiar España, al sur de España, Granada, Sevilla, Córdoba, y traducen esos libros árabes al castellano y a otros idiomas europeos. Entonces ahí se produce una difusión de la cultura que había empezado en Alejandría, que había pasado después por Damasco y Bagdad, y que ahora residía en las ciudades de España del sur en lenguajes europeos. Europa recupera la información que ha perdido, y ahí empieza el renacimiento. En Mesoamérica también sucede una denegación de servicio como la anterior. Y quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis para hacerles ver que una civilización occidental se salvó porque existió un respaldo fuera de sitio, y el respaldo fuera de sitio logró menguar la destrucción creada por los ataques de denegación de servicios sobre la biblioteca de Alejandría. Entonces aquí aparece otra versión, otra mención, otro aspecto de la propiedad de información, que es la disponibilidad, que muchas veces se logra haciendo respaldos fuera de sí. En Mesoamérica había, como ya les mencioné, también grandes acervos, y todos fueron destruidos al llegar los españoles buscando riqueza, la apropiación de tierras, y más que nada por el proceso evangelizador se fueron destruidos las importantes fuentes de información que eran los amoscali, que estaban en las escuelas. Esta destrucción, este ataque de denegación de servicio se llevó a cabo en muy pocas décadas.